Vamos a ver lo que es la ley de Boyle, que es la ley de Robert Boyle y Edmé Mariotte, mejor conocida como la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley fue formulada independientemente en 1662. Fue formulada por Robert Boyle y en 1673 por el francés Edmé Mariotte. Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas a una temperatura constante. Lo que hizo Boyle fue colocó mercurio en un tubo de vidrio en forma de U cerrado en un extremo con el propósito de atrapar una cantidad de aire que existía entre el mercurio y las paredes del tubo. Entonces, él observó qué sucedía y encontró que el volumen del aire va a variar de manera literal, pero inversamente proporcional a la longitud de la columna de mercurio. Es cuando enuncia su ley. Bueno, él anuncia que a una temperatura constante la masa de un gas va a ocupar un volumen que es inversamente proporcional a la presión ejercida en él. Y matemáticamente, aquí observamos, ¿sí?, que la presión es inversamente proporcional a volumen a una temperatura constante. Esta inversa proporcionalidad siempre nos va a dar una constante si nosotros tenemos condiciones. Si tenemos condiciones iniciales y unas condiciones finales para el gas, se considera con una condición inicial y una condición final, vamos a tener dos constantes y las vamos a expresar por medio de estas ecuaciones. ¿Sí? Tenemos una presión inicial, un volumen inicial, una presión final, un volumen final. Por lo tanto, vamos a tener condiciones iniciales y condiciones finales. Por lo tanto, de estas condiciones se va a deducir lo que es la ecuación de la ley de Boyle. Y bueno, aquí tenemos las dos constantes, se igualan y nos queda lo que es la ecuación que representa a la ley de Boyle. Y si nosotros ponemos aquí que el volumen es inversamente proporcional a la presión a temperatura constante, pues hacemos ejercicio, nos va a dar una gráfica. Esta gráfica se llama que es una isoterma, son isotermas de la ley de Boyle, ¿sí? Y bueno, y aquí vemos la isoterma y vemos cómo es que la ley de Boyle, cómo es que la presión va aumentando, ¿sí? Y la temperatura la mantenemos constante. Si nosotros graficamos volumen y presión, ¿sí?, haríamos, pues, vemos que hay una proporcionalidad. Y esta gráfica es a una temperatura constante. Como veníamos diciendo, la ley de Boyle se expresa en la siguiente ecuación matemática. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿A qué se debe que ocurra esto? Esto va a significar que si una masa que nosotros tenemos de un gas se encuentra a una temperatura determinada que es constante, se le aumenta la presión, el volumen va a disminuir. Pero si nosotros aumentamos el volumen, la presión va a disminuir, ¿sí? Bueno, a esto se debe. Y tenemos más que nada en donde se aplica pues en los neumáticos. Uno de los ejemplos más comunes es la ventilación pulmonar. Y bueno, en nuestro mundo real, una bomba manual para neumáticos, por ejemplo, cuando a ustedes se les ponche una llanta y van a ponerle aire, pues utilizan una bomba manual. ¿Qué hace? Está en la temperatura constante, ¿qué aumenta? ¿Qué hacen? A ver, ejercen una presión y disminuye el volumen va pasando al neumático, ¿no? Disminuye el volumen y cuando ustedes disminuyen la presión, el volumen aumenta, ¿no? También la compresión de los cilindros de motor, también pasa esto. Una de las de los procesos que se explica más es la ventilación pulmonar. ¿Qué pasa?
Esto nos permite explicar que la ventilación pulmonar en ese proceso en que se intercambian los gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, pues el aire entre nuestros pulmones cuando respiramos, porque la presión interna de estos es inferior y por lo tanto cuando nosotros exhalamos, pues nuestros pulmones van disminuyendo la presión, ¿no? El movimiento pulmonar hace que los pulmones dependan del volumen del aire entre cada inspiración y la frecuencia respiratoria, ¿no? Y bueno, en esta inspiración la entrada de aire en el diafragma se va a contraer en el volumen torácico, va a aumentar. Es un momento activo de presión alveolar en menor presión a la atmosférica, ¿sí? Y cuando sale el gas, la salida del aire es el diafragma se va a relajar. El volumen torácico disminuye. Es un movimiento pasivo. La presión alveolar mayor va a ser mayor que la atmosférica. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de la ley de Boyle. Y aquí tenemos un ejemplo de una jeringa que tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos. La presión es de 1 atmósfera. Si tapas el extremo para que no pueda escapar ningún gas y empujas el vástago, ¿cuál debería ser el volumen final al cambiar la presión a 3.5 atmósferas? ¿Qué vamos a hacer? Pues primero hay que sacar datos del volumen y de las presiones que nos está dando nuestro ejercicio, y los datos que tenemos es condiciones iniciales, un volumen de 10 centímetros cúbicos, una presión 1 de una atmósfera. Vamos a tener las condiciones finales que nos está pidiendo el volumen. ¿Cuál es el volumen final si la presión es 3.5 atmósferas? Nos da una presión de 2. Bueno, la fórmula, aplicamos la ley de Boyle, decimos que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Vamos a despejar volumen 2, presión 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Despejamos y queda de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Vamos a sustituir el volumen 2, tenemos nuestra presión 1, que es una atmósfera, por nuestro volumen 1, que es 10 centímetros cúbicos, entre la presión 2, que es 3.5 atmósferas. Ahora sí que eliminamos unidades y nos quedan centímetros cúbicos. Realizamos nuestro cálculo y queda 2.85 centímetros cúbicos. Este es un ejemplo de una aplicación de la ley. Vamos a realizar un segundo ejercicio y nos dice que tenemos un tanque con 15.000 litros de gas butano que se encuentra a una presión de 70 atmósferas. Con este gas se van a llenar tanques de 40 litros que se encuentran a una presión de 640 milímetros de mercurio sin cambio de temperatura. ¿Cuántos tanques se podrán llenar? Bueno, para ver cuántos tanques vamos a poder llenar, vamos a primero a sacar los datos que nos da. Vamos a obtener datos, vamos a escribirlos. Tenemos 15.000 litros de gas butanos, que son nuestra condición inicial. Un volumen 1 nos da una presión inicial de 70 atmósferas. Y las condiciones finales que nos da 40 litros de gas y nos da una presión de 10.640 milímetros de mercurio. Nos dice cuántos tanques se van a llenar con este volumen. No nos está dando un volumen 2, nos está diciendo que vamos a llenar un tanque. Entonces necesitamos sacar primero el volumen, que nos pide un volumen inicial. Entonces vamos a homogeneizar unidades, vamos a convertir los 10.640 milímetros de mercurio a atmósferas por el sistema de conversión. Y tenemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Multiplicamos 10.640 por 1, lo dividimos entre 760. Eliminamos unidades y nos da 14 atmósferas. Ya tenemos la presión en atmósferas. En nuestra presión, todos son 14 atmósferas. Nos vamos con nuestra fórmula. Tenemos que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Nos está dando un volumen 2. Nos está pidiendo volumen 2. Por lo tanto, presión está multiplicando, pasa dividiendo. Despejando volumen 2, tenemos la siguiente ecuación. Vamos a
Vamos a sustituir y tenemos que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que son 70 atmósferas, por el volumen 1, que son 15 mililitros. Vamos a dividirlos, multiplicarlos por la presión 2, que son 14 atmósferas. Eliminamos las unidades, las 14 atmósferas, nos queda el volumen en litros y nos dan, son 75 mililitros. Ya tenemos el volumen 2, 75 mililitros. Vamos a llenar tanques de 40 litros. Vamos a hacer una simple regla de 3 para calcular los tanques. Si un tanque, ¿sí?, va a tener 40 litros, si nosotros, ¿cuántos vamos a llenar? Si tenemos 75 mililitros. Es una división, 75 por 1, y lo dividimos entre 40 y nos va a dar que son 1875 tanques. Ese es el ejercicio 2. Vamos a realizar otro ejercicio con la ley de Boyle. Y tiene que el volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros aproximadamente y a una presión de 760 milímetros de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 0.98 atmósferas. ¿Qué volumen se expande por los pulmones? Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a los datos, primero saber qué datos tenemos. Tenemos unas condiciones iniciales, un volumen inicial de 615 milímetros de mercurio. Pasamos a litros, serían 0.615 litros. Una presión inicial de 760 milímetros de mercurio. Recuerden que esto es igual a una atmósfera. Ya tenemos la presión en atmósfera. Las condiciones finales nos pide un volumen 2, el volumen que se expande en los pulmones, si tenemos una presión 2 de 0.98. Ya que tenemos los datos, vamos a la fórmula de la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Posteriormente vamos a despejar el volumen 2 y obtenemos que volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Vamos a sustituir lo que es volumen 2 y va a ser igual a 0. Tenemos 0.615 litros por una atmósfera, entre 0.98 atmósferas de presión, que es la presión 2. Vamos a eliminar atmósferas y vamos a realizar el cálculo. Nos queda 0.627 litros, que es igual a 627 mililitros.